Bueno, pues bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme, ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, a esta edición especial solo para suscriptores de podcast, unas ediciones que hacemos pues domingo, cuando nos apetece, ¿verdad? Sí, cuando surge la oportunidad. Apetecer siempre apetece. Pero... Hombre, apetecer siempre nos apetece, pero no siempre tenemos no siempre oportunidades. Y en esta ocasión, pues, oye, teníamos a tiro al director de Relación con Inversores de Avantage Capital, que es Jaime Cabanas, y le he dicho, pues Jaime, vente y grabamos un podcast, ¿no? Yo encantado de venir siempre que queráis. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por Avantage? Pues muy bien, la verdad es que estamos muy contentos, trabajando mucho y lidiando con la volatilidad del mercado, que es el pan nuestro de cada día. Sí, la volatilidad, que es la que genera oportunidades. Exactamente. Y alguna vez da algún disgusto también. Bueno, y además me imagino que estaréis hasta arriba porque dentro de bien poquito celebráis vuestra reunión con inversores, ¿no? Efectivamente, el 13 de octubre tenemos la ya 11ª conferencia anual de inversores, que se dice pronto, 11 años seguidos, reuniéndonos con inversores, explicándoles las decisiones que tomamos, por qué las tomamos y ya con los años las consecuencias en términos de rentabilidad que han tenido esas decisiones, que siempre son una alegría poder hablar de resultados crecientes y positivos. Bueno, pues me has dicho que sí al podcast, has venido, te lo has jugado. O sea que aquí algún aperitivo de lo que vais a contar en esa conferencia número 11ª, 11 años ya. 11 años ya, sí. Que lleváis, pues alguna de esos datos nos tendréis que dar. Pues qué sé yo, desde el track record que lleváis y alguna novedad que tengáis en cartera. Ya sabes que aquí a nosotros esto nos encanta, saber qué compañía ya habéis madurado dentro de la cartera, cuál tenéis ahí que os gusta mucho, que estáis esperando poder incorporar, en fin, dentro de lo que puedas contarnos. Mucho o poco, según cómo lo veas. Te preguntaremos, bueno, pues 11 años vais a examinaros con vuestros propios partícipes. ¿Cuál es la nota que sacáis? ¿Cuáles son los datos más relevantes que estáis viendo en esta mirada atrás para ver este recorrido de 11 años? Pues la nota que nos han puesto, no la que nos ponemos nosotros nos ponemos siempre, no nos ponemos nota, nos ponemos exigencia para seguir trabajando hacia adelante. Pero la nota es muy positiva, es elevada, ¿vale? Es decir, si le preguntamos a los partícipes, la verdad es que el feedback que nos dan cuando hablamos con ellos y conseguimos hablar con ellos, porque no conocemos a todos los partícipes del fondo, desgraciadamente, es pues de mucha confianza y además eso se traduce en incremento de patrimonio bajo gestión y bueno, los resultados están siendo muy buenos. Si le preguntas a una entidad como Morningstar, pues nos sigue evaluando dentro del 10% mejor de fondos de la categoría en todos los horizontes temporales. Y además aquí, aunque nos gusta siempre hablar de largo plazo, hay que decir que tenemos esas 5 estrellas en periodos plurianuales completamente independientes, ¿no? Los últimos 3 años hemos tenido 5 estrellas Morningstar, los 5 años anteriores también teníamos 5 estrellas Morningstar y los 3 primeros años también teníamos 5 estrellas Morningstar, que son periodos independientes que suman en total los 11 años de histórico del fondo. Entonces nos siguen poniendo muy buena nota. Bueno, es que si echamos la vista atrás, yo que tengo aquí una chuletita, veo que la rentabilidad acumulada que lleváis en los últimos 11 años os da una rentabilidad anualizada casi del 10%. ¿En ese entorno? ¿Qué decir de lo que ha hecho en estos 11 años el IBEX, el Eurostock 50, el IBEX 35 más dividendos, que es el Total Return, o el Eurostock 50 más dividendos? Cualquiera de estos fondos en los últimos 11 años lo ha hecho mucho peor de lo que lo ha hecho Avantage Fund, que acumula en los últimos 11 años, mira a ver si la chuleta la tengo bien, verás, casi un 180% de retorno, 179,8 tengo aquí. Un poquito más, llevamos un poquito más, pero en ese entorno fluctúa y lo importante o lo diferencial no es en la acumulación de rentabilidad, sino que lo hemos logrado con la mitad de volatilidad que el mercado. Es
Es decir, con un riesgo 3 de 7 tenemos mayor retorno que muchos índices bursátiles con dividendos, que al final la trampa del dividendo siempre está ahí, siempre hay que compararse con dividendos, e incluso en los últimos 5 años hemos llegado a batir al S&P 500 con un riesgo de 3 de 7. Entonces, eso es lo que es diferencial. Con menos volatilidad, rentabilidades superiores al mercado. Hablamos de un fondo mixto. Un fondo mixto flexible, sí. ¿Cuál es explícanos un poco, Jaime, cuál es la composición de vuestro fondo? Acabas de definir su principal característica. Es un fondo mixto, por lo tanto hay renta variable, pero también hay renta fija. Pero háblanos un poco de las características de vuestra cartera. O sea, es un fondo mixto flexible, y el término de flexibilidad es muy importante. Nosotros podemos invertir entre el 0 y el 100% tanto en renta variable como en renta fija. No significa que tengamos que estar invertidos en renta fija o en renta variable si no vemos oportunidades de inversión. De hecho, Avantas Fan hasta el año 2022 no tuvo nada de renta fija, salvo la excepción de un mono de Tesla, que yo creo que hemos llegado a comentar aquí en el programa anteriormente, del 18 al 21, que nos dio una TIR del 10% aproximadamente. Y hasta el año 2022 lo que teníamos era la cartera completamente comprada de acciones en empresas que cumplen nuestros criterios de inversión, y luego tenemos más o menos exposición neta, según cómo veamos el entorno del mercado, con coberturas. Utilizamos coberturas vendidas de índice que nos permiten tener mayor o menor exposición neta. Hasta el 22 también tuvimos una cobertura estructural, que era una cobertura sobre el bono alemán, ¿vale? De duración negativa. Que eso es mantener durante 8 o 9 años prácticamente una cobertura de ese tipo, cuando el mercado no te estaba dando la razón y cuando mucha gente no aguantaba ese tipo de coberturas que te cuestan dinero, poco, pero te cuestan algo de dinero, pues es una señal de la independencia y de la flexibilidad que tenemos a la hora de tomar decisiones. Esa cobertura nos permitió en el 2022 proteger la cartera y terminar el año positivo. Entonces, ¿cómo estamos invertidos? ¿Cómo se compone la cartera? En activos financieros que cumplen nuestros criterios de inversión y siempre y cuando tengan el coste de oportunidad, pues merezca la pena, ¿no? No vamos a invertir en renta fija que nos pague un 3-4%. Los partícipes no nos pagan para eso. El coste de oportunidad es oportunidades en renta variable, que tenemos unas tires mucho mayores, unas rentabilidades mucho mayores. Pues siempre buscamos inversiones que nos aporten a largo plazo la máxima rentabilidad posible, que es nuestro trabajo. Uh-huh. Y ahora mismo, en estos momentos, la composición de la cartera, partiendo de esa base que es un fondo mixto, flexible, donde podéis invertir de 0 a 100 en renta fija, renta variable, ahora mismo más o menos ¿cuál es la división o cuál es el peso? Pues mira, el 74% aproximadamente en renta variable y un 18% en renta fija. Uh-huh. ¿Y renta variable, todo tipo de renta variable, española, internacional, más grande, más pequeña? ¿Os centráis en algún tipo de empresa? Mira, yo siempre digo lo mismo. Los índices bursátiles y los fondos de inversión son exactamente lo mismo. Son cestas de empresas seleccionadas con un criterio determinado. Los índices bursátiles son las más grandes, el IBEX 35, las 35 empresas más grandes de España. Los índices sectoriales, pues las empresas que se dedican a ese sector en particular. ¿Significa que son las mejores, las peores? No. Significa o que son las más grandes o que se dedican a ese sector. Nosotros tenemos empresas de todo tipo. Tenemos grandes, pequeñas y medianas. Tenemos empresas españolas, tenemos empresas estadounidenses, argentinas, europeas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cumplen los 3 criterios de inversión que nosotros utilizamos para seleccionar las inversiones. Entonces, todas cumplen tener, en primer lugar, el criterio más importante de todos, tener un equipo directivo que está alineado con el accionista. Nosotros nos fijamos muchísimo en los imponderables, ¿no? Lo que no está en la cuenta de resultados, lo que no aparece y no te cuentan en los de relación con inversores, pero que hay que estar mucho más atento porque es lo que realmente genera valor. Si las personas que dirigen la empresa conocen el negocio, no están alineados contigo como accionistas, sino que tienen sus prioridades más puestas en su beneficio propio que en que la empresa vaya bien, tienes un problema. Porque al final la empresa va a ser cada vez menos eficiente y al final vas a recibir menos retorno. Si la empresa no tiene una ventaja competitiva, que es nuestro segundo criterio de inversión, sostenible en el tiempo, algo que nos permita inferir que los ingresos y los beneficios van a ser crecientes en el tiempo.
y además que sean capaces de adaptarse a nuevas circunstancias que les permitan defender esa ventaja competitiva. Nuevos competidores, una disrupción tecnológica, un cambio legislativo, poder trasladar un incremento de costes, porque como por ejemplo, yo qué sé, un incremento de la inflación, de los costes de las materias primas, las aranceles famosos de Trump, etcétera. Si no son capaces de trasladar eso a su cliente final, pues tienen un problema. Entonces intentamos que cumplan estos criterios. Eso es lo más importante, que tengan equipos directivos alineados y una ventaja competitiva. Por supuesto, que cotizan a un precio razonable, barato, lo más barato posible, pero la calidad tiene un precio. Entonces, las empresas que tenemos en cartera son cada una de su padre y de su madre, pero todas cumplen los criterios de inversión. En el momento que dejan de cumplirlos, salen de cartera. Ejemplos, pues tenemos primeras posiciones, tenemos Renta 4, tenemos Tesla, tenemos Nvidia, Prosegur, Alantra, Block, que es la antigua Skeor. O sea, cada una de ellas tiene un tamaño completamente distinto, tiene un mercado completamente distinto, tiene una matriz localizada geográficamente en un país completamente distinto, pero todas cumplen nuestros 3 criterios de inversión. Y eso es la manera que tenemos de seleccionar la cartera. Vamos a la chicha. Chicha. Chicha y chicharros. Veo en la última carta que habéis enviado, hacéis un resumen de algunas de las últimas compañías que han salido de cartera y de algunas de las entradas. Estoy viendo que salís de Catalán Occidente por la OPA que se lanzó sobre el 38% del capital restante. Decidisteis salir antes de que empezara el periodo de aceptación para poder dedicar el dinero a otras inversiones, pero en el momento de que salís le habíais sacado ya un 100% de rentabilidad y además los dividendos suponían un 30% de lo invertido, es decir, que bien. O sea, Bien, llegó la OPA. no nos podemos quejar. Si no hubiera llegado la OPA, decís que os hubierais quedado porque creíais que la compañía valía más, pero ya le habíais sacado un 100% de rentabilidad a esa inversión. Sí, pero al final, mientras una empresa cumpla nuestros criterios de inversión, ¿por qué vamos a sacarla de cartera? Es decir, nosotros invertimos a largo plazo, con mentalidad de empresario. La empresa sigue generando valor. Y una empresa, y esto es algo que puede ser un poco polémico en un programa como radio de Tu dinero nunca duerme, que habláis mucho del value, pero nosotros creemos que el valor intrínseco no existe. O sea, la empresa no tiene un valor escondido en sí misma hoy. Ese valor se construye a futuro. Entonces, nosotros invertimos por lo que la empresa va a llegar a ser. Entonces, si la empresa sigue cumpliendo nuestros criterios de inversión es porque la empresa va a seguir siendo más grande de lo que va a ser. ¿Por qué? ¿He hecho un 100%? Check. No. Si la empresa sigue cumpliendo, tiene expectativas positivas y sigue cumpliendo los criterios de inversión, seguimos invertidos. ¿Hemos multiplicado por 10 alguna inversión? ¿Hemos deshecho la inversión? No, seguimos en ella porque sigue cumpliendo nuestros criterios. Entonces, dicho lo cual, Catalán Occidente, no solamente nosotros pensamos que merece la pena esa inversión, sino quien la ha lanzado la OPA también lo piensa, si no, no lanza la OPA, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿por qué no salimos antes? Porque al final hay que ser prácticos y hay que defender los intereses de los partícipes, que es la primera misión que tenemos. No había opción de no aceptar la OPA. Claro. Cuanto antes tengamos esa liquidez, antes podemos destinarla a otras alternativas que vemos que tienen futuro, bien sea que ya tenemos en cartera o bien sea que podamos tener en el radar y de las cuales no puedo hablar, porque evidentemente no hay cosas que no puedo contar, porque además no las sé ni yo, ya os explico por qué. Y luego el problema de la OPA de Catalán Occidente nos pasó lo mismo, por ejemplo, con Barón de Ley. Y el problema de la ley de OPAs en España es que a los minoristas nos deja vendidos completamente. Entonces, de hecho, ya una pequeña cuña en este aspecto. O grande. O grande. Pequeña cuña o grande. Además, esto es un altavoz que nos ayuda en este sentido. Lanzamos hace años una iniciativa para intentar cambiar la ley de OPAs. Para que al final, y nos hemos reunido, Juan Gómez Bada, que es el director de inversiones, se ha reunido con el Ministerio, se ha reunido con la CNMV, porque los minoristas, insisto, estamos vendidos completamente con la ley de OPAs actual en España. No puede ser que quien lance la OPA sea el que pague el auditor que decida el valor de la OPA. Y no puede ser que el grande tome todas las decisiones y el pequeño tenga que aceptar cualquier precio. No, amigo. O sea, por lo menos que tengamos que el 50% de los minoristas tengan que aceptar. O sea, que haya algún contrapeso
que dé poder a los minoristas. Y esto se trata no de... Y sobre todo las OPAs como esta, que es del accionista mayoritario. No estamos hablando de una OPA de una empresa que quiere comprar la rival, que bueno, pues ahí la empresa va a establecer un precio y ya verá el equipo directivo de la OPADA si le interesa o no. Ahora mismo en España pues sabemos que tenemos alguna situación de cierto enfrentamiento, pero en este caso era el accionista mayoritario, la familia que tenía el 62%, la que dice me quiero quedar con el 38% restante, y es verdad que con la legislación actual parece que fijan ellos las reglas con las que se van a quedar con ese 38% restante. Tampoco es que puedan pagar lo que quieran, pues entonces nadie les vendería, pero pagan un poquito más de precio de mercado y se van. Y fijan ellos el precio que quieren. Lo que pasa es que evidentemente fijan un precio que para que la gente diga que sí y que el regulador haga oídos sordos. Pues venga, pues no hay ningún problema, ¿no? Que nadie le dé problemas al regulador. Exactamente. Entonces eso es un problema para el minorista. Y lo que buscamos nosotros, con nuestra manera de entender las inversiones, la toma de decisiones y este tipo de iniciativas, es defender los intereses de todos. Cuanto más claro, más sano, mejor sea el sistema financiero en España y la capacidad de poder invertir, va a ser mejor para todos, para la economía en general y para los inversores en particular. Me ha llamado la atención y me gustaría que profundizases en ello, Jaime. Habéis entrado en Nvidia. Nvidia... ¿Pero cuándo entrasteis en Nvidia? Bueno, entrasteis... primero, ¿cuándo entrasteis? ¿Dónde visteis la oportunidad? Y lo segundo, ¿cuáles son las ventajas competitivas que veis en esta tecnológica, que está muy relacionada, como todos sabemos, con el tema de la inteligencia artificial, pero que ha estado, digamos que en el radar de todo el mercado en los últimos años como consecuencia, como resultado, perdón, de su espectacular rentabilidad, porque ha subido en bolsa como pocas. De hecho, ha sido una de las grandes acciones que ha tirado de la bolsa norteamericana en los últimos años. Cuéntanos un poco la tesis. Yo quería apuntar en ese sentido, porque es que tenía la misma pregunta. Así que, es que también es la que más me ha llamado, porque además antes has dicho las características que buscamos, una empresa, un equipo directivo solvente y que esté alineado con los accionistas, un producto, una posición competitiva sólida, y has dicho, hombre, y que esté a buen precio, cuanto menos más barato mejor. Y entonces yo he dicho, ostras, esta en Nvidia, la del cuanto más barato mejor, ¿se cumple también? ¿Ha habido algún momento en el que ha estado en un precio que habéis dicho es una buena oportunidad? En el momento que entramos. No esperaba menos. La misma pregunta te la puedes hacer con Amazon. Amazon durante muchísimos años estaba cara o estaba barata. A toro pasado. A toro pasado, barata. Claro, exactamente, pero baratísima. Lo comento porque durante muchos años Juan decía, no, es que Amazon está cara. No, pues no, efectivamente. El valor que puede generar la empresa a largo plazo justifica un precio razonable. Es decir, nosotros estamos dispuestos a pagar un poquito más por una empresa porque las expectativas que tenemos es porque va a generar mucho más valor. Evidentemente no vamos a comprar una empresa que esté cara porque es pegarnos un tiro al pie. Y lo que os he dicho antes, nuestro principal trabajo es defender los intereses de los partícipes. Entonces, Nvidia nos costó mucho invertir. No le veíamos oye, pues esto tenía su hype, tenía su tal, y entonces no tenía mucho sentido. ¿Cuándo entramos? Entramos como 1 o 2 semanas antes de que... se me acaba de ir el nombre de la empresa china, sacase la noticia... DeepSeek, efectivamente, sacase la noticia de que había conseguido optimizar las tarjetas de Nvidia, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, se pegó un guantazo, los inversores lo decían, oye, joder, habéis entrado en Nvidia en este momento, tal, no sé qué, pero una vez que explicas el racional, pues tiene sentido. Y es que Nvidia, Juan, hablando con un amigo nuestro, que es informático, que tienes una empresa, una pyme española que tiene una aplicación y que tiene un servicio, que ofrece un servicio bastante solvente y tal, pues necesita trabajar con las tarjetas de Nvidia. Y solamente puede trabajar con las tarjetas de Nvidia. ¿Por qué? Porque cualquier empresa que tenga las tarjetas de Nvidia dentro de sus procesos internos, si quiere cambiar de proveedor, tiene que empezar de cero. El coste de oportunidad que se pierde en la carrera de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, si tú de repente para cambiar tienes que volver a empezar completamente y volver a reescribir todos los procesos, todo el lenguaje informático, etcétera, es muy complicado. Entonces, estás obligado a utilizar las tarjetas de Nvidia. Luego, cuando DeepSeek saca la noticia que ha optimizado la capacidad de las tarjetas de Nvidia por 3, la ha multiplicado por 3, ¿eso le hace daño a Nvidia o le hace daño a ChatGPT? Porque al final
Nvidia es proveedor de DeepSeek con las tarjetas de la generación anterior, no las nuevas. Pero al final, al lanzar esta noticia y lanzarlo en código abierto que todo el mundo puede ver, Nvidia, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver. Si yo tengo hay que entender un poco cómo funcionan las tarjetas, ¿no?, de Nvidia. Las tarjetas de Nvidia procesan súper rápido, de manera millones de tokens. Y los tokens son, digamos, como una palabra. El perro azul son 3 tokens. Cada tarjeta de Nvidia, una es él, otra es perro y otra es azul. ¿Vale? Entonces trabajan en paralelo y trabajan súper rápido, de manera que les permiten tratar millones de datos a la vez. Entonces, si una misma tarjeta, en vez de utilizar un token, puede utilizar 3, estás multiplicando por 3 la capacidad de esa empresa, de esa tarjeta. ¿Significa eso que va a haber menos demanda de tarjetas? No, significa que con cuantas más tengas, muchísimo más rápido vas a ir. Por lo tanto, al final vas a generar una mayor demanda. ¿Vale? Entonces, has mejorado el producto de Nvidia. Es todavía más potente. Lejos de perjudicar a Nvidia, la refuerza. La refuerza, efectivamente. Entonces, porque ha mejorado la eficiencia. Ha mejorado la eficiencia. De hecho, Nvidia publicó y dio la noticia que había aplicado esas mejoras que habían hecho en DeepSeek a las tarjetas de nueva generación. Entonces, ¿cómo os explico yo esto? Esto es... aquí hay una carrera de las grandes multinacionales para llegar lo más rápido posible y antes que ninguno al desarrollo de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Los grandes clústeres estos que van a hacer como ha anunciado Elon Musk hace poco, que tiene la mega... ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra y tal. Pero tiene... Los data centers. Los data centers, gracias, Manuel. Cada vez más grandes, pues necesitan cada vez más tarjetas. Entonces, al final, eso es una inversión enorme. Y van a tener mucha más demanda. Por lo tanto, seguimos viendo que Nvidia está creando un monopolio, un semimonopolio por lo menos, y es muy difícil que haya un producto sustitutivo por el coste de oportunidad de cambiar de producto. Por lo tanto, tiene todo el sentido la inversión en Nvidia. Pues mira, aquí tenía yo ganas de sacar este tema porque me puedo equivocar, pero juraría que fue el propio Juan Gómez Bada, en uno de los programas que estuvo aquí con nosotros, nos habló de la tesis de Tesla. Uh-huh. Yo creo que en aquel momento todavía no había pasado lo de DeepSeek, yo creo que hablamos de Nvidia. Te hablo ya de hace un par de años, me parece que fue. Y si no recuerdo mal, y me quedo con esto porque me pareció un razonamiento muy, muy lógico y además muy, muy bien buscado, Juan Gómez Bada decía... Claro, Nvidia tiene una situación, como bien decías, de prácticamente monopolio. ¿Y quién no te dice a ti que ahora mismo los Google de turno, los Amazon, los Apple o los Tesla de turno no estén buscando una alternativa, una competencia a Nvidia, poder elaborar sus propios chips para no tener que pagar el sobrecoste que te obliga a pagar un monopolista, porque al final es un monopolista. Pero sí es cierto esto último que has dicho tú, que es otro punto de vista también para meter en la ecuación a la hora de analizar la compañía, que es, efectivamente, eso es así, pero cada año que pasa, casi te diría cada mes que pasa, como bien decías, el coste de oportunidad de cambiar de tecnología desincentiva la aparición de una competencia. Es como el beta y el VHS. Siempre con el paso del tiempo hubo gente que dijo, no, los beta eran mucho mejores, los vídeos beta eran mucho mejores que los VHS. Pero es que los VHS ya los tenía absolutamente todo el mundo y no ibas a obligar a todo el mundo a quitar el VHS y cambiarse al beta, ¿no? Entonces, tiene sentido que cada vez que pasa un mes más, un año más, sin que aparezca esa gran competencia en los chips y cada vez más multinacionales dentro de la tecnología utilicen los chips de Nvidia, efectivamente el coste de oportunidad de tener que cambiar otra vez toda la tecnología es mayor. Es muy curiosa la tesis de Nvidia, ¿verdad? O sea, de hecho, eso fue lo que le hizo cambiar a Juan su posición con respecto a Nvidia y lo que le hizo valorarla de otra manera. De hecho, lo explica en un artículo que escribió en prensa. Y pasa lo mismo con Tesla y el autopilot. Cuanto más Teslas estén circulando y más avance, la diferencia con su competencia cada vez va a ser mayor. Entonces, y además, si
si lo liberaliza y permite que la competencia utilice su autopilot, también su software, pues ya va a ser la pera. O sea, va a ser un monopolio en la autoconducción. Sí, es el efecto Red, ¿no? Porque cuanta más gente utilice el software de Tesla, más valor va a tener el software de Tesla, porque va a fallar menos, va a ser más seguro. Yo estoy deseando, pero de verdad deseando, mira que yo con los coches eléctricos yo soy más de gasolina, pero estoy deseando que se liberalice de una santa vez en este continente llamado Europa, el tema del piloto automático, que está liberalizado, se permite en Estados Unidos y en otros muchos países, y aquí todavía seguimos con restricciones absurdas, especialmente en España. Ojalá se ponga en marcha cuanto antes. Yo estoy deseando conducir. O sea, ir en el puesto del piloto, pero que conduzca el coche y que conduzca Elon Musk y su tecnología, mejor que yo. En Europa, por lo menos. Jaime, dime. Tenéis conferencia anual el 13 de octubre. ¿Qué novedades nos puedes avanzar? Si es que nos puedes avanzar alguna, porque esta cita es clave para los partícipes de vuestro fondo. Pues mira, en la conferencia vamos a tratar este año un tema que es crucial. Es decir, nosotros en los últimos años lo que hacemos es estructurar las conferencias anuales con un tema que subyace toda la conferencia, ¿no? Y este año se habla de la importancia del compromiso. Si algo define a Avantas es el compromiso con el inversor. De hecho, somos el único... Avantas Fund es el único fondo de inversión que cuenta con un compromiso ante notario de su director de inversiones, en el que se compromete a 3 cosas. La primera, que yo siempre digo que es de perogrullo, que es lo normal, es que Juan se compromete a invertir más del 50% de su patrimonio en el fondo. Y yo siempre digo lo mismo, si tú no confías en tu propio fondo de inversión, en tu propio negocio, si tú no inviertes en tu negocio, ¿quién va a confiar en él, no? Pues al final eso lo tiene que hacer todo el mundo. Eso no tiene ningún mérito. Pero no es lo habitual. No es lo habitual, pero no, es que déjame un KitKat, simplemente. Sí. Vosotros sabéis que yo en su día me hice el EFPA, ¿verdad? Me saqué la acreditación, dije, pues para saber un poco más, ¿no? Presento un programa de estos para dominar un poco la materia. Bueno, pues claro, allí vinieron a darnos clase pues algunos de los que estructuraban o organizaban los fondos que tenían que crear los grandes distribuidores, los bancos. Pues entonces, estatutariamente, a muchos de los gestores que organizan las carteras que va a tener un banco, oye, Domingo, tú te vas a encargar mañana de montarme un fondo que se va a llamar Fondo Gran Rentabilidad en Empresas ESG. Pues a Domingo le obligan estatutariamente a no invertir un solo euro en su propio vehículo, para no tener ni incentivos ni desincentivos. Claro, yo que estoy acostumbrado a este programa y a escuchar a gestores independientes como vosotros, donde una de las cosas importantes es el skin in the game, me quedé blanco, dije, y levanté la mano y dije, o sea que el gestor de ese fondo no se juega absolutamente nada. Dice, no, porque en el fondo siguen directrices de pues los pesos que tienen que tener, luego ellos eligen las acciones, ¿no? Pero tienen que tener unas características acordes a lo que está pidiendo el banco, con lo cual lo que le dicen es que no puede tener dinero en la cartera. O sea, que dices tú, esto es lo que debería ser. Estoy de acuerdo, pero no es lo que pasa en todo el mercado. Y es por eso por lo que nace Avantas. Vosotros, no sé si lo sabéis perfectamente porque no conocéis a Juan. Juan trabajó durante su primera etapa profesional como gestor de fondos en una gestora de un banco y luego llevando la cartera ALCO del propio banco, los fondos propios. Y claro, eso es una máquina una churrera de sacar fondos. Entonces va sacando fondos y que ahora vale este fondo, pues te lo cambio por este otro que ha ido bien. O sea, al final es como un poco de thrillerismo, ¿no? No quiero entrar en esa polémica porque daría para mucho. Y al final, la manera que tiene Juan, hazte cuenta que Juan es un técnico. No es alguien comercial, es un técnico. Entonces dice, yo voy a montar un fondo que cumpla las características que yo considero que debe tener cualquier fondo de inversión. Y la primera es el compromiso. Entonces, Juan, sin que nadie se lo pida, sin que nadie lo haga en el mercado y nadie lo exija, se compromete ante notario. Lo primero, a invertir su patrimonio en el fondo, lo dicho, que es de perogrullo. Pero las dos otras compromisos que adquiere para mí son muchísimo más importantes, porque el segundo compromiso es que cualquier inversión que Juan detecte que merezca la pena invertir, la debe canalizar a través del propio fondo. Es decir, él no puede invertir fuera del fondo y todas las mejores inversiones y opciones de inversión que él vea y reconozca las tiene que canalizar a través del fondo para que todos los partícipes participemos de esas
inversiones. Y la tercera, y más importante todavía, es que se compromete a preavisar con 30 días de adelanto mínimo en caso de querer modificar cualquiera de las dos compromisos adicionales. ¿Esto qué significa? Significa que Juan no solamente se responsabiliza de todas y cada una de las decisiones de inversión que toma, sino que además, dentro de un sector en el que no hay garantías, es como una garantía de que no va a aprovechar su mayor conocimiento del mercado y de la cartera en beneficio propio y no va a dejar tirados a los partícipes. Se tiene que quedar y se va a quedar defendiendo los intereses hasta las últimas consecuencias. Sea una ruptura del euro, sea una crisis financiera de agárrate o no te nomenes. O sea, cualquier circunstancia, Juan va a estar ahí tomando decisiones hasta las últimas consecuencias y siempre tomando decisiones, primero, buscando proteger a los partícipes en el corto plazo, pero siempre con las miras puestas en el largo plazo. De hecho, es más, para rizar el rizo, hay una pregunta muy habitual y que es, oye, ¿qué pasa? Bueno, es un fondo de autor, ¿qué pasa si Juan pues le ocurre alguna cosa, le da un telele o bueno, o fallece o lo que sea, ¿no? Es un riesgo evidente. Pues está perfectamente organizado cómo se tiene que actuar para defender los intereses de los partícipes en caso de que eso ocurra. Y además está escrito, negro sobre blanco, está publicado, y dice, oye, mira, es que las decisiones de Juan, como son a largo plazo, tienen por una validez por lo menos de 6 meses. Y nosotros desde Avantas Capital tenemos la capacidad sabemos lo que tenemos que hacer en caso de que haya una salida grande de capital, cómo tenemos que ir tomando decisiones de inversión y desinversión de manera que protejamos a los partícipes que se mantienen invertidos y sigamos generando valor a largo plazo hasta que encontremos a alguien que sustituya a Juan con el mismo nivel y la misma calidad. Dicho esto, Juan no pretende jubilarse en la vida, ni pretende morirse, ¿vale? Y goza de buena salud. Exactamente, vale. Sobre todo por la cuenta que le trae, porque tiene a su mujer y a mí detrás. Y es joven, es joven. Es jovencísimo. Es joven. Sí. Sí, como nosotros, quiero decir, pero... Bueno. O sea, joven. Bueno, más joven que nosotros, ¿no? Juan debe estar... Juan es mayor que yo. Sí, yo creo que debe estar... yo creo que parece más joven de lo que es. Parece, porque se cuida muy bien, porque el tío le tenemos en algodoncitos. Sí, como nosotros somos jóvenes, él también. Él también. Sí, somos jóvenes. Somos jóvenes todos. Dejémoslo ahí, jóvenes. sí. ¿Y cuántos partícipes tenéis en Avantage Capital? Y yo quería preguntarte eso y también sobre la conferencia, porque puede haber gente que nos esté escuchando y que diga, pues me apetecería acudir, pero no soy a conoceros, no soy partícipe. No sé si está abierta a no partícipes o tienen que llamar o hay que inscribirse en algún sitio. Mira, partícipes somos cada vez más, somos más de 4.000 y pico partícipes, lo cual... para una gestora independiente... sobre todo es la pena, o sea, vamos creciendo mucho y sobre todo en los últimos 2 años, especialmente el último año, pues la gente, gracias a programas como Tu Dinero Nunca Duerme y a algunos resultados también, más gente nos conoce y más gente reconoce el trabajo que estamos haciendo y se nota. Se nota porque de repente la gente descubre, oye, pues sí, pues efectivamente es una alternativa perfectamente válida. Entonces, nosotros tenemos una virtud y es que contamos todo lo que hacemos, porque las cosas no solamente hay que contarlas, sino que también, no solamente hay que hacerlas, sino que también hay que contarlas. Entonces, la conferencia anual solamente pueden venir inversores, eso está claro, hay que darse de alta, porque tenemos un aforo limitado y tenemos que controlar eso. Se emite en directo y se queda grabada, de forma que además la publicamos al día siguiente, a los 2 días. Es decir, toda la información que nosotros tenemos y que podemos comentar y publicar, la publicamos inmediatamente. Entonces, desde redes sociales, desde nuestras redes sociales, desde nuestra página web, se puede acceder a esa información. Están todas las conferencias anuales grabadas, están todas publicadas, todos los informes, artículos, etcétera, toda la información la tenemos. Está en abierto, o sea, únicamente presencialmente solo van a poder ir los partícipes, como es lógico, que se den de alta, pero la conferencia la va a poder seguir todo el mundo. La va a poder seguir todo el mundo que se dé de alta en ese momento, ¿vale? Necesitamos, porque hay que mandarle la información, el enlace para seguir el directo, pero se queda grabada y al día siguiente, a los 2 días, lo subimos a nuestro... Se publica. Sí. O sea, para aquel que no puede en ese momento, porque además, cuando nosotros tomamos podrá ver la de este año y también la de los pasados. Y la de los pasados, efectivamente. Con lo cual, si quiere ver si se mantiene la coherencia o la línea, puede hacerse un mejor manera de verlo. Como dicen esto de las series, de un maratón, ¿no? Un maratón de series. Todas, pues, con vuestra conferencia ahí, que maratón conste, de Avantage. que además yo siempre lo digo, pero hace tiempo que no lo digo. Yo no me dedico por falta de tiempo a la selección de acciones, me dedico mi tiempo a seleccionar gestores. Fundamental para conocer al gestor, si no tienes la posibilidad de conocerlo personalmente, que algunos tienen la posibilidad de hacerlo, eso es uno de los grandes privilegios que tenemos en este programa. Desde luego.
tienen que verse, o sea, leerse todas las cartas que publica el gestor y ver todas las conferencias que haga el gestor, entrevistas, es la mejor forma de conocer al gestor es mediante este tipo de actos y de eventos. Y gestores, y esto yo creo que también es relevante, como Juan Gómez Bada, en este caso, es una delicia, porque es alguien que, como bien decía Jaime, no esconde nada. O sea, al final tiene su columna, no sé en qué medio es, en el Confidencial, tiene su columna. Participa con nosotros en nuestros cursos de formación. Además viene a Tu Dinero Nunca Duerme, explica sus tesis y además explica sus tesis y sus contratesis, porque efectivamente aquí nos contó qué dudas tenía sobre Nvidia y luego contó el momento en que dejó de tenerlas o el momento en el que cambió su análisis porque la situación de mercado en ese momento había cambiado. Y no es algo habitual, o digamos no es algo generalizado, mejor dicho, en todos los gestores. Hay muchos gestores value, que me parece igual de válido, que son mucho más celosos de comunicar sus decisiones. Son muy incisivos en explicar cómo es su proceso de inversión, pero no necesariamente te cuentan el por qué han entrado en esta compañía o en esta otra o en cuál piensan entrar ahora, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene en este caso Juan Gómez Bada como capitán del barco de Avantage Capital es que es una persona muy accesible, es decir, todo aquel que le quiera conocer, nosotros tenemos la suerte, como decía Manolo, de conocerle personalmente, pero todo aquel que lo quiera conocer puede hacerlo leyendo sus cartas, sus artículos, viendo las reuniones con los partícipes, leyendo las cartas, como decíamos, que viene, es decir, no es una persona que se esconda especialmente. Y luego, sobre todo, es muy importante, Luis, en este aspecto, bueno, hay decisiones que no se pueden explicar, no se pueden contar hasta que no se han tomado, ¿vale? Es decir, mientras estamos vamos a tomar una decisión, no la vamos a contar nunca. De hecho, Juan no me la cuenta ni a mí, me la cuenta a veces una vez ya tomada, siempre la cuenta una vez tomada, ¿vale? Es la mejor manera de defender los intereses de los partícipes, no mostrar tus cartas. Pero luego, cuando yo hablo con inversores que están interesados en tener más información de Avantas, siempre les digo lo mismo, las expectativas que tú debes de tener con respecto a esta inversión o cualquier otra, se basan en entender cómo funciona la toma de decisiones. Y para eso explicamos todas las cosas que hacemos, porque los resultados de Avantas son únicos, son espectaculares. De hecho, no conocemos ningún fondo que tenga los resultados que tiene Avantas con el nivel de riesgo que tiene Avantas. Pero esos resultados no son magia. Es fruto de un trabajo, hay muchísimo trabajo, y es fruto de el nivel de compromiso que tenemos con los partícipes que nos obliga a tomar las mejores decisiones, la manera que tenemos de seleccionar inversiones, que son nuestros 3 criterios de inversión, que nos sirven en cualquier entorno de mercado, que nos sirven para cualquier tipo de negocio, no para el corto plazo, no sabemos qué va a ocurrir en el corto plazo, pero sí para el largo plazo. Y luego también pues nuestro sistema de comisiones, que es más barato que la media y además es decreciente en el tiempo, y eso hace que las rentabilidades netas sean mayores. Pero lo importante es que a largo plazo las rentabilidades son consistentes porque los modelos de negocio que hemos seleccionado han podido desarrollar ese modelo de negocio. Bueno, pues yo, ¿qué quieres que te diga, Jaime? Toda la suerte del mundo para ese día 13 de octubre, para esa reunión con partícipes. Espero poderte ver muy pronto de vuelta aquí en Tu Dinero Nunca Duerme para que nos cuentes cómo ha ido, y seguiremos de cerca la pista de Avantage Capital porque desde luego resulta interesantísimo. Con estos resultados, un fondo mixto flexible me parece pues espectacular. Siempre entre los 10, entre el 10% mejor, siempre en Morningstar. Eso siempre digo lo mismo, no hay que ser el mejor un año, hay que estar siempre entre los mejores. Eso es. Y luego, como última caramelo, vamos a explicar bastante en detalle la tesis de Argentina. Otra vez. Ah, mira. Porque interesante. Ha habido bastante volatilidad en el mercado en estos días. Muy interesante. Ha habido muchas dudas. Tenemos unas inversiones que pueden ser polémicas, pero hay que entenderlo, vamos a explicarlo, y además vamos a explicarlo desde 3 ángulos: económico, político y financiero. Entonces, para que la gente entienda por qué estamos invertidos, por qué seguimos positivos y cuál es el racional que hay detrás de las decisiones que tomamos. Con todos los detalles. Qué bueno. Pues mira, por respetar a vuestros partícipes, os dejamos que primero se lo contéis a ellos
pero luego tenéis que venir aquí a contarlo. Eso merece un programa, ¿eh? La tesis, ya no una tesis de una acción en general, la tesis mercado argentino. Exactamente. Pues eso ya sabéis, cuando queráis. Esta es muy buena. Bueno, ya ven que les traemos siempre lo mejor, también en estas ediciones especiales para suscriptores de podcast. Jaime Cabanas, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, que siempre es un placer. Manolo y Domingo, gracias también a vosotros dos. Hasta luego. Andrei, ponte bueno, ya enseguida vas a estar recuperado. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más, un programa más. Y ya saben, aquí les preparamos de todo, un podcast, un programa, lo que haga falta, pero siempre aquí en Es Radio y con todos ustedes.